Texto narrado por Marco Vázquez. Capítulo 4. Hoy ha sido un día ridículo, indecoroso, estúpido. Ahora son las 11 de la noche. Estoy en mi cuchitril y recuerdo. Para empezar, por la mañana, a pesar de todo, tuve que ir a la ruleta para jugar por cuenta de Polina Alexandrovna. Tomé sus 160 Federicos, pero con dos condiciones. Primera, que no quería jugar a medias, es decir, que si ganaba, no aceptaría nada para mí. Y segunda, que por la tarde ella me explicaría por qué le era tan necesario ganar y cuánto dinero necesitaba. A pesar de todo, no podía imaginarme que se tratase simplemente del dinero en sí. El dinero lo necesitaba, evidentemente, para algo. Ella prometió darme explicaciones y yo me dirigí a cumplir su deseo. En las salas de juego había unas aperturas horribles. ¡Qué insolentes y qué ávidos son todos! Me abrí paso hacia el centro y me coloqué al lado mismo del croupier. Luego empecé a probar tímidamente, apostando 2 o 3 monedas. Mientras tanto, observaba y tomaba nota. Me pareció que el cálculo, propiamente, significaba muy poco, y no tiene en modo alguno la importancia que muchos jugadores le atribuyen. Estos tienen ante sí unos papeles cuadriculados, observan las jugadas, cuentan, deducen las posibilidades, calculan y, por último, apuestan y pierden exactamente igual que nosotros, los simples mortales, que jugamos sin calcular nada. En cambio, saqué una conclusión que parece ser justa. Efectivamente, a lo largo de las suertes fortuitas, sin un sistema hay, al menos, cierto orden, lo que sin duda resulta, naturalmente, muy extraño. Por ejemplo, suele ocurrir que después de los 12 números centrales salen los 12 últimos. 2 veces, supongamos, salen estos últimos y luego se pasa a los 12 primeros. De los 12 primeros se pasa de nuevo a los 12 del centro. Salen estos 3 veces seguidas, 4, y de nuevo se pasa a los 12 últimos, de los que, también después de 2 veces, se pasa a los primeros. La bola cae una vez en estos, y de nuevo pasa por otras 3 veces a los medios, siguiendo así, durante hora y media o 2 horas. Resulta muy divertido. Alguna tarde o alguna mañana ocurre, por ejemplo, que el rojo y el negro se suceden casi sin orden alguno a cada momento, de tal modo que no se da más de 2 o 3 veces seguidas un color u otro. Pero a la mañana o a la tarde siguiente le da por salir al rojo solamente, alcanzando, por ejemplo, hasta más de 22 veces seguidas, y así sigue durante cierto tiempo, pongamos, durante toda una mañana. Mr. Astley, que estuvo toda la mañana ante las mesas de juego, pero sin hacer una sola postura, me ha explicado muchas cosas de todo esto. En lo que a mí se refiere, no tardé mucho en perderlo todo. De buenas a primeras, aposté 20 Federicos a los pares y gané. Volví a apostar otros 5 y de nuevo gané, y así otras 2 o 3 veces más. Creo que junté unos 400 Federicos en cosa de 5 minutos. Hubiera debido retirarme entonces, pero sentí en mí una sensación extraña, como un deseo de desafiar al destino, de darle una bofetada, de sacarle la lengua. Hice la postura más alta que se permite, de 4.000 florines, y perdí. Luego, enardecido, saqué cuanto me quedaba, repetí la jugada y perdí de nuevo, después de lo cual me retiré de la mesa como aturdido. No comprendía siquiera lo que me había sucedido, y solo hablé de la pérdida a Polina Alexandrovna a la hora de la comida. Hasta entonces no cesé de dar vueltas por el parque. Durante la comida me sentí en aquel estado de exaltación que me había dominado 3 días antes. El francés y Mademoiselle Blanche estaban otra vez con nosotros. Resultó que ella había estado por la mañana en las salas de juego y había sido testigo de mis proezas. Esta vez se mostró más atenta conmigo. El francés fue directamente al fondo del asunto y me preguntó si el dinero que había perdido era mío. Me parece que sospecha de Polina. En una palabra, que aquí hay algo. Yo mentí y dije que era mío. El general se mostró extrañadísimo. ¿De dónde había sacado yo tanto dinero? Le expliqué que había empezado con 10 Federicos, que 6 o 7 golpes seguidos, al doble, me habían significado 5 o 6.000 florines, y que luego lo había perdido todo en 2 jugadas. Todo esto, claro, ofrecía grandes visos de verosimilitud. Mientras lo explicaba, miré a Polina, pero sin que pudiera leer nada en su rostro. Sin embargo, me dejó mentir. No me rectificó. De ahí deduje que debía mentir y ocultar que jugaba por su cuenta.
En todo caso, pensé para mis adentros, ella me debe una explicación. Antes prometió que me revelaría algo. Yo pensaba que el general me iba a hacer alguna observación, pero no dijo nada. En su rostro advertí, en cambio, señales de agitación e inquietud. ¿Acaso en la difícil situación en que se encuentra le resultase duro escuchar que un estúpido como yo, tan imprevisor, en el transcurso de un cuarto de hora, hubiera reunido tan respetable montón de oro y lo hubiese dejado escapar? Sospecho que ayer por la tarde tuvo con el francés una discusión violenta. Estuvieron hablando durante largo rato, acaloradamente, a puerta cerrada. El francés salió como irritado. Esta mañana, temprano, acudió de nuevo a la habitación del general, probablemente para reanudar la conversación de la víspera. Al enterarse de lo de mi pérdida, el francés, mordaz y hasta rencorosamente, hizo notar que se debía ser más juicioso. No sé para qué, añadió que, aunque los rusos juegan mucho, en su opinión, no sirven para el juego. Pues a mi entender, la ruleta solo se ha hecho para los rusos, dije, y cuando el francés sonrió despectivamente al oír mi comentario, le hice observar que, naturalmente, la razón estaba de mi parte, ya que al hablar de los rusos como jugadores, los censuraba mucho más que los alababa, por lo que se me podía creer. ¿En qué funda su opinión?, preguntó el francés. En el hecho de que en el catecismo de las virtudes y méritos del hombre civilizado de Occidente ha entrado históricamente, y casi como su punto principal, la capacidad de adquirir bienes. El ruso, en cambio, no solo es incapaz de adquirirlos, sino que los derrocha sin cálculo alguno y de una manera estúpida. No obstante, nosotros, los rusos, también necesitamos el dinero, añadí, y por consiguiente, mostramos gran afición a recursos como la ruleta, por ejemplo, que permiten enriquecerse de pronto, en 2 horas, sin necesidad de trabajar en absoluto. Esto nos seduce mucho, pero como jugamos a lo que salga, sin tomarnos ningún trabajo, perdemos. Esto, hasta cierto punto, es verdad, asintió satisfecho el francés. No, no es verdad, y a usted debería darle vergüenza hablar así de su patria, observó el general en un tono severo e imponente. Perdóneme, le repliqué. Todavía no se sabe qué es peor, la perversión rusa o el modo alemán de acumular dinero mediante un trabajo honrado. ¡Qué idea más escandalosa!, exclamó el general. ¡Qué idea más rusa!, exclamó el francés. Yo me eché a reír. Sentí unos deseos terribles de enzarzarlos. Yo preferiría, dije, pasarme toda la vida en una tienda de kirguines nómadas antes de adorar al ídolo alemán. ¿A qué ídolo?, preguntó el general, que ya empezaba a moscarse en serio. Al modo alemán de acumular riquezas. No llevo aquí mucho tiempo, pero lo que he podido advertir y comprobar subleva mi sangre tártara. La verdad, no quiero esas virtudes. Ayer tuve tiempo de recorrer unas 10 verstas por los alrededores. Bueno, resulta exactamente lo mismo que en los instructivos libritos alemanes con ilustraciones. En cada casa tienen su Vater, terriblemente virtuoso y extraordinariamente honrado. Tan honrado es que da miedo acercarse a él. No puedo aguantar a las personas honradas, a las que da miedo acercarse. Cada Vater de estos tiene su familia, y por la noche todos ellos leen en voz alta libros instructivos. Sobre la casa rumorean los olmos y los castaños, el sol que se pone, la cigüeña en el tejado. Todo esto resulta extraordinariamente poético y conmovedor. Si no le molesta, general, proseguí, me permitiré referir algo más conmovedor todavía. Recuerdo que mi difunto padre, también bajo los tilos, delante de la casa, nos leía todas las tardes, a mi madre y a mí, libros de ese género. Puedo, pues, juzgar bien de todo esto. Bueno, aquí todas las familias se encuentran bajo la esclavitud y la sumisión más completa al Vater. Todos trabajan como bueyes y acumulan dinero como judíos. El Vater, supongamos, ha reunido ya tantos florines y espera ceder al primogénito su taller o su parcela de tierra. A este objeto no dan a la hija dote alguna, y ésta se queda para vestir imágenes. Con idénticas miras venden al hijo menor como criado o como soldado, y este dinero lo incorporan al capital familiar. Se hace así, pueden creerme. He procurado informarme. Y todo esto lo hacen movidos por la honradez, por un extremado espíritu de honradez, hasta el punto que el hijo menor, que fue vendido, está convencido de que lo vendieron, movidos por la honradez. Y esto es el ideal. La propia víctima se alegra de que la ofrezcan en holocausto. ¿Qué pasa después?
que tampoco al primogénito le van mejor las cosas. Hay allí cierta Amalchen, a la que su corazón se siente unido, pero no puede casarse, porque no ha ahorrado tantos florines como para hacerlo. También esperan digna y sinceramente, y aceptan el holocausto con la sonrisa en los labios. Amalchen se ha quedado demacrada y flaca. Finalmente, al cabo de 20 años, los bienes se han multiplicado. Disponen de los florines honrada y virtuosamente reunidos. El Vater da su bendición al primogénito, de 40 años, y a Amalchen, de 35, que tiene ya los pechos flácidos y la nariz colorada. Llora, le da sus consejos y muere. El primogénito se transforma, a su vez, en virtuoso Vater, y la historia vuelve a repetirse. A los 50 o 60 años, el nieto del primer Vater dispone ya, en efecto, de un capital considerable, que él transmite a su hijo, y este al suyo, y este otro al suyo, con lo que al cabo de 5 o 6 generaciones nos encontramos con el barón Rothschild o con Gope y compañía, lo que sea. ¿No resulta un espectáculo grandioso? Un trabajo continuado de 100 o 200 años, paciencia, inteligencia, honradez, carácter, firmeza, cálculo, la cigüeña en el tejado. ¿Qué más quieren? Porque no hay nada superior a esto, y desde este punto de vista empiezan a juzgar al mundo entero y a castigar a los culpables, es decir, a quienes se diferencian un ápice de ellos. Y aquí está el asunto. Yo prefiero alborotar al estilo ruso o enriquecerme en la ruleta. No quiero ser Gope y compañía dentro de 5 generaciones. El dinero lo necesito para mí mismo, y no me considero como un apéndice obligado del capital. Sé que he dicho muchas barbaridades, pero no me importa. Tales son mis convicciones. No sé si tiene razón en lo que ha dicho, observó pensativo el general. Pero de lo que estoy seguro es de que, en cuanto se le da pie para ello, empieza a despotricar intolerablemente. Fiel a su costumbre, no acabó la frase. Cuando nuestro general empezaba a hablar de cualquier cosa que se apartase un poco del nivel de una conversación corriente, nunca terminaba la frase. El francés había escuchado desdeñosamente, mirando con los ojos muy abiertos y sin comprender nada de lo que yo había dicho. La mirada de Paulina era de cierta altiva indiferencia. Parecía como si no hubiese oído nada, ni de lo que dije, ni de cuanto se había hablado en torno a la mesa.